Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los antiguos y nuevos suscriptores son muy bienvenidos. Hoy leeré dos pasajes del libro de Jeremías capítulo 50. Poneos en orden de batalla contra Babilonia por todos lados todos los que tensáis el arco. Tirad contra ella y no escatiméis las flechas, porque ha pecado contra el Señor. Gritad contra ella por todo su alrededor. Ella ha dado su mano, sus cimientos han caído. Sus muros han sido derribados porque es la venganza del Señor. Tomad venganza sobre ella, hacedle como ella hizo, así le haréis. Eso fue el versículo 14 y 15. Y ahora leo, juntad a los arqueros contra Babilonia, todos los que tensáis el arco, acampad contra ella alrededor. No permitáis que nadie escape. Pagadle conforme a su obra, conforme a todo lo que hizo, hacedle a ella, porque se engrandeció contra el Señor, contra el Santo de Israel. Por tanto, los jóvenes de ella caerán en las calles, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh la más altiva, dice el Señor Dios de los ejércitos. Porque ha llegado tu día, el tiempo en que te castigaré. El más soberbio tropezará y caerá, y nadie lo levantará. Yo encenderé un fuego en sus ciudades, y devorará todo en su derredor. El Señor Dios me dio un sueño corto. Fue casi como una visión, porque fue cerca de la hora en que estaba despertando esta mañana. Y antes de dar esa imagen o serie de imágenes que el Señor me mostró, leeré un último pasaje de Isaías capítulo 9, y ese está en el verso 11. La Escritura dice, por tanto, el Señor levantará contra él a los adversarios de Rezín, e incitará a sus enemigos. Así que ese es el verso 11, Isaías capítulo 9 y verso 11. Así que, respecto a los primeros dos, me escuchas leer que el Señor está diciendo que debe venir una tropa para rodear a Babilonia y que estas son tropas de combate en ambos pasajes 14 y 15 y 29 al 32. El Señor está llamando a los que doblan el arco, y esto es un llamado a la guerra. Esto es un llamado a la lucha. Y dice en ambos lados, pónganse en formación contra Babilonia por todas partes. Por aquí dice, arqueros vengan contra Babilonia y acampen a su alrededor. Así que compartí en una profecía antigua. Creo que es acerca de la política estadounidense. Creo que se llama Política Mundial América. Y una de las cosas que compartí en esa profecía es cómo el Señor me mostró una formación de hombres de pelea en los cielos y esos hombres de pelea descendían de los cielos. De hecho, lo vi en otra profecía y trataré de buscar esas profecías y ponerlas en la descripción, o al menos en el primer comentario que yo haga y fijarlo para que puedan invertir algo de tiempo. Leyendo estas cosas, vi hombres de pelea descendiendo de los cielos. Así que eran ángeles, pero estaban vestidos como soldados y estaban bajando algo curioso como una escalera. Realmente no vi escalones, pero estaban descendiendo con aquel sonido de botas marchando como gegraj, gegraj. Y vinieron desde el cielo hacia la tierra y rodearon una ciudad de aspecto antiguo y entonces levantaron terraplenes de asedio contra esa ciudad. Cuando se levantaba un terraplén de asedio contra una ciudad en los tiempos antiguos, esto era una señal segura de que te estabas preparando para algo duradero. Estabas comprometido a una pelea larga y no ibas a dejar esa ciudad en paz hasta que la ciudad finalmente colapsara por dentro. La ciudad sería privada de recursos. Así que cuando se pone un asedio alrededor de una ciudad, ésta no puede obtener lo que necesita. Lo primero que esa ciudad comienza a experimentar es el uso de sus propios recursos. Así que comienza a drenar y agotar sus propios recursos porque no tiene mercancías frescas entrando. Así que el suministro de bienes siempre es cortado en un asedio. Y luego lo segundo es que los recursos que ya están en la ciudad comienzan a agotarse. Y eso lleva a lo tercero, que es que la gente comienza a acaparar lo que está disponible. Así que comienzan a acaparar lo que está disponible y luego terminan con eso. Y luego comienzan a luchar y luego comienzan a tener hambre. Y luego vienen agudas divisiones de clase donde aquellos que tienen más dinero y mayor poder de compra obviamente tienen mayor acceso a los bienes. Así que ellos obtienen mayor acceso a los bienes. Pueden comprar al por mayor y por lo tanto pueden acaparar por más tiempo. Cuando puedes acaparar por más tiempo puedes resistir por más tiempo. Cuando no tienes un fuerte poder de compra, solo puedes acaparar un poco y por lo tanto se te acaba más rápido. Y cuando se te acaba más rápido, esto lleva a la desesperación. Empiezas a desesperarte, empiezas a enojarte y definitivamente empiezas a querer ir tras aquellos que tienen más. Así que el Señor está mostrando aquí en estos dos pasajes de la Escritura una mirada
a cómo será la sociedad y el estatus político y socioeconómico de los Estados Unidos, si es que aún no ha comenzado a ser así. Pero hoy me voy a enfocar en este versículo que he estado recibiendo mucho durante los últimos 2 meses. Y recibo este versículo con mucha frecuencia del Señor y dice que el Señor levantará a los adversarios de Resín contra él y azuzará a sus enemigos. Y cuando le preguntas al Señor, Señor, ¿qué es Resín? Resín en este versículo simplemente significa yo levantaré a los enemigos del gobernante. Yo levantaré a los enemigos del gobernante y haré que vengan contra él. En este caso no estoy hablando de enemigos fuera de los Estados Unidos. La visión y el sueño que el Señor me dio hoy hablan de que América será su propio enemigo y el nombre de la profecía de hoy es 5 de diciembre, que es hoy un pueblo de locura. Entonces, temprano esta mañana tuve esta visión corta en sueños y lo que soñé fue que estaba de pie en mi casa y vi que una serpiente venía hacia mí. Así que era una serpiente y se deslizaba hacia mí así, de la manera en que naturalmente se mueven. Era una serpiente muy delgada y larga. Entonces, mientras miraba, la cabeza de esta serpiente venía hacia mí y sin embargo el cuerpo se extendía lejos a la distancia. Y esta serpiente tenía ojos albinos, así que los ojos no eran del color que suelen ser los ojos de las serpientes. No lo sé, realmente no lo sé, pero los ojos de esta serpiente eran como 2 bacanas. Tenía ojos albinos y tenía estos colores de helado en el cuerpo. Era una serpiente blanca y ya he visto esta serpiente antes. Era una serpiente color crema y tenía pequeñas manchas de colores pasteles como rosa y dorado y azul y verde, y no estaba en el suelo, así que estaba deslizándose en el aire y venía hacia mí, y yo estaba mirando cómo la serpiente venía hacia mí, y me di cuenta de que ya había visto esta serpiente en otra visión antes, pero no hablé, solo dije una palabra, no. Y cuando dije esa palabra, la serpiente se detuvo y luego desapareció. Y luego desperté y antes de poder preguntarle al Señor qué fue eso, el Señor me dijo que el pueblo estadounidense tendrá una guerra civil muy amarga y se destruirán unos a otros. Así que él dijo que la guerra civil vendrá a los Estados Unidos y la gente de este país se levantará y tomará las armas en este país y literalmente se volverán unos contra otros, con una fiereza y una ferocidad que te hará pensar que son 2 naciones de diferentes orígenes peleando una contra la otra. Así que pensarías que son 2 enemigos mortales de 2 naciones diferentes por lo feroz y lo amarga que será la lucha. No podrás creer que es una guerra peleada por personas de un origen común. Y él dice que la serpiente que vi es el presagio de esa guerra, una guerra donde el hermano se volverá contra el hermano hasta que la sangre corra por las calles. He traído esta profecía antes sobre la guerra civil en los Estados Unidos. Y ya he declarado que he visto muchos destellos, incluso en el sistema de la bestia, del hecho de que habrá sangre en las carreteras americanas. No estoy hablando de un poco de sangre en las carreteras. Estoy hablando de un sangrado sistemático en las carreteras de tal manera que las personas que estén vivas e intentando ir de un lugar a otro se acostumbrarán a ver ya sea sangre fresca en el asfalto o sangre seca que se vuelve negra y pegajosa por estar expuesta a los elementos. El Señor dice que la sangre correrá por las calles de esta nación. El Señor dijo que la serpiente que vi se llama Quetzalcóatl. Así que tal vez no lo esté pronunciando bien, pero es Quetzalcóatl, la serpiente caída que engañó a los antiguos mexicanos. Así que esto no es solo, un dios para la actual nación de México. En realidad es un dios que en toda el área mexicana donde estaban las antiguas civilizaciones de creo que son los aztecas y los mayas, y muchas otras civilizaciones que surgieron al mismo tiempo y fueron contemporáneas entre ellas, todas centraron su adoración en torno a esta serpiente. Y esta serpiente no es tanto una serpiente como un dragón. Y él dijo que esta serpiente caída engañó a los pueblos antiguos de los que descienden los mexicanos. Él dijo que los convenció de que era su Dios. Y cuando creyeron esa mentira que la serpiente les dijo, se convirtieron en un pueblo sangriento. Él dijo que se volvieron un pueblo de derramamiento de sangre y comenzaron a ofrecer sacrificios humanos y a realizar esos sacrificios humanos. El hermano mató al hermano en honor a ese Dios. Y el Señor dijo que su tierra se empapó de sangre porque creyeron las mentiras de la serpiente. Se convirtieron en un pueblo de locura. Por eso fueron destruidos. Quetzalcóatl es la antigua serpiente que engaña a todo el mundo y él engañará a América. Y así, mientras el Señor me hablaba y me decía que esta serpiente históricamente es, supongo que esto en realidad es una representación de Satanás. Así que esto es una representación de Satanás tal como solía parecerse a las civilizaciones antiguas y las engañaba. Y ellos se apartaron de cualquier modo pacífico que pudieran haber tenido,
y comenzaron a incorporar sacrificios humanos y muchas guerras en su estilo de vida. Se convirtieron en un pueblo muy sangriento, y el Señor dijo que su tierra se convirtió en una tierra empapada de sangre. Pero más importante, Él dijo que ellos mismos se convirtieron en un pueblo de locura que finalmente fue destruido debido a esta locura espiritual que descendió sobre ellos. Así que mientras Él me hablaba, yo vi estas imágenes muy rápidas que destellaban de personas morenas que llevaban tocados y las personas que cometían el sacrificio humano. Estas personas eran claramente sacerdotes porque los tocados que llevaban puestos eran muy elaborados y algo así como hojas de palma, pero también plumas, y simplemente vestían de manera muy diferente para mostrar que eran sacerdotes. Y vi a estos hombres levantando sus manos ensangrentadas y cantando oraciones, y tenían los intestinos de una persona en sus manos. Así que vi a este sacerdote que acababa de abrir a un hombre y cortaron a este hombre y él todavía estaba vivo. Y esta es la escena. Le sacó las entrañas a la persona y las entrañas todavía estaban en el cuerpo. Y él estaba levantando las entrañas y murmurando y cantando oraciones y claramente invocando alguna deidad en la que creían. Y la persona estaba en este largo altar de piedra, claramente en estado de shock y con demasiado dolor para gritar o hacer cualquier sonido. Y este hombre estaba como medio sentado y mirándose a sí mismo abierto y mirando sus propias entrañas siendo sostenidas en las manos de alguien más, manos. Y solo podía mirar con horror lo que le había pasado mientras aún seguía con vida. Y también vi otra escena donde era como si yo estuviera en la selva mirando fuera de la selva. Así que, sabes, si tan solo imaginas, estabas en la selva y luego estabas a punto de salir de la selva hacia un lugar donde hay un asentamiento humano. Así que yo aún estaba en la jungla mirando el asentamiento que tenía ante mí. Y en el fondo vi un grupo de pirámides de piedra que tenían escalones. Así que era, ya sabes, como escalones, escalones, escalones y una pirámide que no tiene la cima puntiaguda. Tenía la cima plana. Y vi al pie de los escalones muchos cuerpos apilados al pie de los escalones. Y en la parte superior de los escalones había fuego, pero yo estaba demasiado lejos para ver que estaban quemando en la cima de la pirámide. Y el Señor continuó hablando, y él dijo que los estadounidenses van a pelear entre sí por ciertas razones, varias razones. Pelearán porque ya no creen en las mismas cosas. Pelearán por sus ideales de libertad y democracia. Pelearán porque el gobierno se volverá tan corrupto que sentirán que no tienen otra opción más que defenderse. Pero también pelearán por la locura espiritual que descenderá sobre ellos en masa. Locura espiritual traída contra ellos por la presencia de esta serpiente en medio de ellos. Se convertirán en un pueblo de locura, de severa tortura y derramamiento de sangre debido a la crueldad natural en sus corazones. Ellos pelearán hasta que su propia sangre empape el asfalto de sus caminos y sus enemigos se harán fuertes a costa de su propia tortura autoinfligida. Y así he compartido en muchas de las profecías en la serie América. Si quieres regresar y verlas, que Estados Unidos tendrá una guerra civil. Yo pienso que definitivamente hay dos profecías que afirman eso. Y el Señor dijo que una de las razones por las cuales Estados Unidos irá a la guerra es porque la gente se ha polarizado tanto en sus ideologías. Y él habló más sobre eso. Llegaré a eso. Y así la gente ya no está contenta con tener sus opiniones y permitir que otras personas tengan sus opiniones. Aquí en los Estados Unidos, solo hay una narrativa, solo hay un punto de vista. Y si no sostienes ese punto de vista, entonces no solo recibirás lo que sea que es este nuevo término cancelado, sino que es casi como si la gente quisiera desearte fuera de la existencia. Así que, ahora la gente en esta sociedad se dicen cosas unos a otros, como haznos un favor a todos y quítate la vida. Y es casi como si hubiéramos olvidado que la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y que las palabras que hablamos son extremadamente poderosas. Las palabras llevan poder. Las palabras entran en el recipiente de otras personas, entran en sus corazones, y tienen la capacidad de rebotar y reverberar en el recipiente espiritual. Y si esa persona no es una persona completa o una persona fuerte que realmente entiende el poder de las palabras, eso se asentará en el agua de su espíritu. Y luego, como veneno, tinta envenenada o veneno en un recipiente de agua, comenzará a obrar en esa persona hasta que un fruto dañino crezca de las cosas que se han dicho. Y así, una de las razones por las que Dios ha dicho, y lo he compartido en varias profecías, como en las muchas palabras de Dios, es que la temperatura de Estados Unidos subirá por el pecado que hay en este país. Parte del juicio que vendrá a esta nación es que las personas literalmente perderán la cordura. Vi en una de las profecías que la gente peleaba tanto que incluso en los hogares, en la mesa del comedor, las personas no podían sentarse en paz a comer. El esposo y la esposa estaban como tú y tú, y los hijos se derretían en sus asientos.
viendo a sus padres lanzarse palabras tan amargas el uno al otro. Y esto ocurría en el lugar de trabajo. Esto sucedía en lugares de adoración. Ocurría en las escuelas. Vi en esa visión que dos compañeros de dormitorio en la universidad. Así que en la universidad 2 jóvenes de diferentes orígenes y diferentes puntos de vista fueron puestos en la misma habitación. Y debido a desacuerdos sobre qué es un hombre y qué es una mujer, y si el amor es amor o si las personas pueden cambiar su género, o no podían estar de acuerdo y no podían vivir juntos. Y el odio entre ellos creció tanto que uno de ellos fue a la oficina de vivienda y dijo, no puedo seguir viviendo con eso. Ni siquiera decían no puedo seguir viviendo con Chad o como se llamara la persona, simplemente decían no puedo seguir viviendo con eso. Y solicitaron que se les cambiara de habitación. Y así vi que el hermano fue puesto contra el hermano en los Estados Unidos como precursor de la venida de una guerra muy terrible y sangrienta aquí. Y el Señor ha dicho que la guerra que vendrá aquí será peor que la guerra que los padres de América lucharon por la independencia y la guerra que los estadounidenses pelearon en la Primera Guerra Civil. Y él dijo que la locura espiritual vendrá en masa contra el pueblo traída a causa de esta serpiente. Así que si te preguntas quién es esta serpiente es literalmente la representación dinámica de Satanás, y la razón por la que Satanás puede tener tanta libertad y habilidad aquí es por la gran pecaminosidad que hay en los corazones de la mayoría de las personas en este país. Puede que quieras estar en desacuerdo y puede que quieras continuar en esta falacia de que esta es una nación cristiana. Pero si te sentaras y simplemente miraras los titulares de las noticias, o simplemente fueras a cualquier lugar público y te sentaras a escuchar las conversaciones diarias que ocurren a tu alrededor, sin importar en qué parte del país vivas, con el tiempo, si eres una persona honesta, te verás obligado a admitir que definitivamente esta no es la tierra que los padres fundadores establecieron o tenían en mente, y que la gente ha caído en el abismo moral. Aquí todo está permitido. Y cuando eso le sucede a una nación, todas las puertas de la nación caen. Como leí en la escritura, sube contra Babilonia y ponte en formación alrededor de ella, rodéala completamente y deja que caigan sus baluartes, que caigan sus puertas. Cuando las puertas de una nación caen en lo físico, eres atacado por enemigos, pero cuando tus puertas caen espiritualmente, eres atacado por cosas mucho peores que los seres humanos. Y todo lo que un ser humano puede hacerte, eres combatido, eres atacado, y eres tomado y atrapado en una red por el mismo diablo. Así que el Señor dijo que los estadounidenses pelearán hasta que su sangre realmente empape el asfalto de las carreteras y sus enemigos se harán fuertes a costa de su propia tortura autoinfligida. Así que cuando ya dijo, sus enemigos se harán fuertes. La imagen que apareció justo frente a mí fue el presidente de China y el presidente de Rusia riendo. Estos hombres sostenían copas de champán y trataban de brindarse uno al otro por un trabajo bien hecho, pero estaban riendo tan fuerte que de hecho se inclinaron y juntaron sus frentes. ¿Sabes cuando las personas son tan amigas, cuando tú y tu amigo cuentan un chiste tan gracioso que no pueden hablar? Ambos saben qué es lo gracioso y están intentando decir el chiste, pero como ambos conocen el chiste y conocen el remate, están riendo antes de decir la broma. Así es como estos hombres estaban riendo. Se recostaban uno sobre el otro y chocaban las copas de champán y querían hacer el brindis, pero reían y reían y reían, y vi sobre la mesa entre ellos un mapa de los Estados Unidos de América. Y había humo elevándose del mapa en tantos lugares y fuego, así que era un mapa plano. Y vi humo elevándose casi como si fuera una imagen en 3 dimensiones de un mapa con figuras reales y cosas reales sucediendo sobre él. Vi pequeñas figuras corriendo y disparándose unas a otras y fuego en el mapa y humo saliendo de muchos puntos. Y al mismo tiempo que estaba viendo esta imagen de los líderes de China y Rusia riéndose, también vi una imagen fugaz de una fila de hombres, como los hombres que solían trabajar en los muelles hace tiempo en los Estados Unidos, pero no eran hombres de los Estados Unidos. Simplemente ya sabes, como los tipos que trabajan en los barcos, no los marineros en sí, sino los que trabajan en los muelles, que solían vestirse con esas gorras chatas que te pones, y tendrían camisas que se remangan y los tirantes y pantalones de trabajo fuertes y zapatos resistentes. Vi que estos hombres crecían en fuerza. Así que cuando el Señor dijo que sus enemigos se volverán fuertes, vi que estos hombres se inflaban de poder, como Popeye el marino. Vi que sus pechos y sus brazos y sus muslos y sus piernas se hinchaban dentro de sus ropas, esta fila de hombres, y se volvieron tan grandes y altos. Y el hombre que estaba en el centro y al frente representaba a Rusia. Y el Señor continuó hablándome, y dijo,
La guerra civil estadounidense va a comenzar sobre la base de la ideología. La ideología es una creencia cuidadosamente elaborada, bien presentada y firmemente sostenida, celestial. Y estas creencias gobiernan la psique de los hombres. Y la ideología es lo que mantiene a una persona en su carril. Gobierna todas sus acciones y le hace sentir que es quien es. El Señor dijo que las personas que reciclan lo hacen porque creen que son responsables del bienestar general del planeta. Las personas que no reciclan no se ven afectadas ni controladas por el sentimiento de que deberían contribuir directamente al ambiente. Algunas personas que no reciclan no lo han pensado, y otras piensan que alguien más debería hacerlo. Ambos estilos de vida, ya sea que recicles o no, están dictados por la ideología. En cada caso donde las creencias firmemente sostenidas se encuentran, el Señor me dijo chocan. Así que imagina a un reciclador y a alguien que no recicla reuniéndose en la cena, y hablan de diferentes cosas, y luego por casualidad llegan a la idea de qué sucede con toda la basura en el mundo. Puedes imaginar cómo, incluso si la cena había ido bien hasta ese momento. Cuando llegas a ese punto donde dos personas tienen dos puntos de vista fuertemente sostenidos y diferentes, el Señor dijo que van a chocar. Los resultados pueden ser explosivos, pero en el caso de América va a ser mortal. El Señor dijo que los estadounidenses van a estar en desacuerdo hasta el punto del derramamiento de sangre, tanto entre ellos como con el gobierno. Esta siguiente parte de la profecía se llama los látigos de la guerra. La primera señal de que América debe pelear vendrá de los medios de comunicación. Esto es muy importante. Así que realmente oro para que pongamos atención a esto. Dios dice que las primeras personas en arrojar esa moneda en el estanque y empezar las ondas que finalmente harán que esta nación tome las armas contra sí misma son los medios de comunicación. La primera sugerencia que él dijo que la misma idea de que esto es algo que la gente debe hacer para preservar la soberanía de los Estados Unidos será cuando un presentador de noticias lo diga como parte de su discurso nocturno. Los medios de comunicación de los Estados Unidos son un caballo de Troya mortal entre ellos. Los látigos de guerra son los medios de comunicación. Los látigos de guerra son personas que presentan la guerra de manera encubierta o abierta como un medio de resolución de conflictos. Así que no estás hablando de vamos a despedir a esta persona. No estás hablando de qué deberíamos hacer aquí. Vamos a tener una investigación. Tengamos un comité del Senado. No, estas son personas que abiertamente o en círculos secretos lo dirán y lo difundirán como un rumor. Que necesitamos pelear, necesitamos tomar las armas. El Señor dijo que la provocación y la indignación de los medios de comunicación impulsarán en gran medida el impulso hacia la guerra en América. Los medios de comunicación odian al pueblo de esta nación. Ellos son la herramienta más efectiva para destruirlos debido a la gran influencia que tienen sobre el pensamiento colectivo. Ellos agitan las cosas al presentar escenarios que indignan a las personas de sano juicio. Así que él no se refiere a las personas de la derecha política, él se refiere a las personas que están en su sano juicio. Así que las personas de sano juicio no serían fácilmente influenciadas por los medios, pero aquí en Estados Unidos el pensamiento colectivo está fuertemente influenciado. Disculpen. El pensamiento colectivo está fuertemente influenciado por cualquier cosa que los medios estén diciendo en cualquier momento. El Señor dice que los medios generan disturbios provocando implacablemente a la población y enfrentando una parte de la población contra la otra. Así que los medios están constantemente tratando de dividir a la población de los Estados Unidos y luego soltarla unos contra otros como perros muy enfurecidos. Y él dijo que serán los medios quienes realmente sugerirán que la guerra es necesaria. Serán ellos quienes primero pondrán en la mente del pueblo que deben rebelarse, que deben tomar las armas para defenderse contra lo que ciertamente es un estado rebelde, y el gobierno estadounidense realmente se volverá rebelde. Hablaré de eso en solo un momento. Las impresiones que vinieron a mi corazón dicen: América se convertirá en una nación separatista a causa de una cobertura mediática extensa y sin parar, que hace que el pueblo sienta que no tiene otra opción que defenderse contra el gobierno, que con toda seguridad se volverá contra ellos en el futuro. Y aquí está la cosa que he compartido en múltiples profecías, que el gobierno de esta nación en realidad dejará de fingir ser un gobierno americano. Quedará muy claro que están compartiendo en el extranjero y sirviendo a una agenda que no tiene nada que ver con la nación que conocemos y en la que vivimos. La agenda de la bestia se levantará. Quedará muy claro. Ya no estará oculto. Y estarán tan felices de finalmente dejar de fingir. Y lo último que vi fue que vi a Kamala Harris subiendo al podio, el podio con, ya sabes, la insignia del águila al frente. Y esto era en un evento al aire libre, así que era algo al aire libre.
y ella subió para hablarle al pueblo estadounidense y Joe Biden no estaba allí. No se le veía por ningún lado. Y ella estaba sola. Ella llevaba guantes negros y un abrigo en un día ventoso hablando a esta multitud afuera. Y la sensación que tuve al ver esta visión es que cuando esta mujer tome el poder, como he estado compartiendo desde que fue noviembre del 2020, cuando el Señor comenzó a revelarme estas cosas, que esta mujer será presidenta en este país sin una elección y sin el debido proceso, y que no irá bien. No importa cuán suave intenten hacer la transición. Y no importa cuánto intenten afirmar que esto es solo una transición normal que está en nuestra Constitución, que si algo le sucede a nuestro presidente, la vicepresidenta asume. América va a entrar en tumulto y caos, y la gente no va a aceptar esto pasivamente. Y sucederá en ambos lados del espectro político. Sucederá en los lugares más inesperados. Este país va a estallar, y la gente va a estar disgustada. América se va a volver loca y simplemente ya no habrá reglas. La gente literalmente sentirá que si el gobierno simplemente va a hacer lo que quiera y llamarlo legal sin el debido proceso, entonces ellos también harán lo que quieran. Y entonces la gente se volverá irritable y temeraria, muy sin ley, desobedeciendo las reglas y volviéndose violenta en las calles con mucha más frecuencia, más que nunca antes lo habían hecho. Así que si piensas que 2020 o incluso 2021 han mostrado la disposición de la población de los Estados Unidos a salir a las calles, entonces puedes esperar mucho más el día que llegue el anuncio impactante, que la señora Harris es ahora la presidenta de los Estados Unidos. La gente estará enojada con esta presidencia, tanto de la derecha como de la izquierda del espectro político. Y será en este tipo de clima donde vendrán las primeras semillas que conducirán a la guerra civil. Así que he traído esta profecía. Esta puede ser la tercera o la cuarta vez que América entrará en una guerra civil muy violenta, y que de hecho habrá una guerra global como la cual el Padre Celestial ha dicho nunca hemos visto antes, y que América estará sentada como un gran y gordo sapo toro, en medio de ese conflicto político también. Así que esta es la palabra que el Señor ha traído. Se llama un pueblo de locura, reminiscente de los tiempos antiguos, cuando los pueblos antiguos escuchaban la voz de Satanás. ¿Y cómo escuchas la voz de Satanás? Te conviertes en un pueblo de pecado. Te conviertes en un pueblo que practica el pecado. Así que practicas el pecado en privado y luego piensas que porque tal vez estás pecando en privado o hay personas que consienten su pecado. Así que sabes que estás en pecado y sin embargo el remedio para el pecado es confesar el pecado. Eso es lo primero que haces si quieres liberarte del pecado. Confiesas el pecado, cualquier pecado que ocultes no solo permanece en tu cuenta espiritual en el cielo, sino que también permanece como amo sobre ti. Tienes que confesar tu pecado. Y si puedes, también debes encontrar a una persona ante la cual puedas rendir cuentas. La mayoría de las personas no quieren rendir cuentas porque sienten que eso los hace vulnerables, casi como si se estuvieran consiguiendo un policía que les preguntara: ¿estuviste masturbándote hoy? ¿Estuviste viendo pornografía hoy? ¿Ya rompiste con esa mujer con la que estás durmiendo? ¿Todavía estás durmiendo con el esposo de esa persona? Y en realidad ese no es el caso. Cuando estás en pecado estás en un hoyo sin cuerda, y por lo tanto es casi imposible que salgas tú solo de un hoyo cuando no tienes una cuerda. Jesucristo es la cuerda que desciende a la oscuridad de ese hoyo. La sangre de Jesús es la cuerda que desciende a la oscuridad del hoyo del pecado y te ofrece la oportunidad de salir trepando. Pero si estás en un hoyo con la posibilidad de obtener una cuerda y ni siquiera vas a confesar o reconocer: creo que estoy en un hoyo, y te dices a ti mismo: oh, estoy en una lucha. Esto es lo popular hoy día en el mundo. Oh, tú sabes, Dios conoce mi corazón. Dios sí conoce tu corazón, que es infinitamente malvado y engañoso. Esta es la condición del corazón humano. Así que reclamar que Dios conoce tu corazón es como decir que Dios sabe que el sol es caliente. Sí, el sol es caliente. Él sí lo sabe. Tiene que ir más allá de eso. Necesitamos dejar el pecado, pero debido a que esta nación continúa descendiendo más profundo en el agujero, no solo Estados Unidos cayó en el agujero hace mucho tiempo por muchas de las leyes que puso en los libros, sino que ella entró en ese agujero con esas máquinas perforadoras y una pala y una retroexcavadora, y ahora está ocupada ensanchando el agujero y convirtiéndolo en un condominio, y diciéndole a la gente que ellos también deberían venir a vivir en el agujero con ella porque el agujero es grandioso. Y el agujero es libertad, y el agujero es autoexpresión, y el agujero es donde todos necesitamos estar. Y así todas las naciones se han contaminado bebiendo la copa de Babilonia, excepto que muy a menudo en la escritura, cuando están hablando de la copa de Babilonia, cuando solo están hablando de la copa del juicio que vendrá a las naciones antiguas, y que vendrá a esta nación moderna y a cualquier otra nación que olvide a Dios,
Esta copa es una copa de locura. Esta copa es una copa que cuando se bebe, la locura desciende espiritualmente sobre el pueblo y Satanás será el Señor y el supervisor de esa locura. Y estas son las palabras del Señor. He traído la profecía recibida hoy, 5 de diciembre, un pueblo de locura. Que los que tengan oídos para oír, escuchen, sepárense del pecado. Nadie dijo que tenía que ser fácil. Recibo muchos correos electrónicos. Nadie dijo que tenía que ser fácil alejarse del pecado. Es fácil entrar en el pecado porque incluso el apóstol Pablo fue honesto y dijo que muchas personas son llevadas por la dulzura y el sabor embriagante del pecado por un momento. Pero el pecado es un amo severo. Cuando lo dejas entrar, gobernará sobre ti. Y la única manera de romper ese dominio es confesar el pecado a la única persona que puede liberarnos del pecado. Esto está en 1 de Juan 1, creo, versículos 5 al 10. Necesitas familiarizarte extremadamente con los versículos que muestran el camino de regreso a la santidad. Debes confesar el pecado. Si dices que no tienes pecado, la Biblia dice que eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Y no solo eres un mentiroso sin la verdad en ti, sino que también estás separado de Dios. Así que no estás caminando en tu posición de hijo, no estás caminando en tu posición de rey y sacerdote, estás caminando completamente en otro camino, y ese camino es el camino ancho que conduce al infierno. Y la Biblia dice que ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por él. Así que si encuentras tu vida extremadamente licenciosa y libre y no deseas sentarte a juzgar sobria y seriamente la posición en la que estás, entonces solo imagina lo que sea que estás haciendo a una escala pequeña multiplicado por 340 millones de personas aproximadamente, y esa es la razón por la cual esta nación recibe todos estos juicios. Si no has leído Jeremías capítulo 50 y 51, por favor hazlo porque eso es solo la punta del iceberg de los juicios que vendrán para Estados Unidos. Esta es Celestial con la voz del Maestro. Gracias por tomarte el tiempo de estar aquí conmigo. Pondré esta palabra profética en el blog en breve. Este era un asunto urgente y estaba tratando de aprovechar la luz para que sea más fácil hacer el video y luego subir la palabra más tarde. Y hasta que te vea de nuevo, que Dios te bendiga y adiós.